¿Qué es lo que hace que un libro se convierta en un clásico? Hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y bienvenidos todos a su canal de consejos para escritores. Antes que nada quiero agradecerle a los miembros que siguen conmigo mes a mes. Quiero mandarle desde aquí un abrazo a la gente que está llevando conmigo el taller de narrativa los domingos. Estoy súper emocionada con ustedes. Espero pronto abrir otra convocatoria para los que no han tenido lugar en este taller. Son grupos muy pequeños en donde vamos a estar trabajando obras a largo plazo. Estoy muy emocionada, así que un beso a mis miembros, un beso a mis alumnos, un beso a los suscriptores y a todos los que me escuchan. Bienvenidos a este canal. ¿Qué es lo que convierte a un libro en un clásico? Bueno, para empezar, tengo que decirles que hay muchísimas opiniones al respecto, que se ha argumentado al respecto y que es un debate que nunca se va a terminar, al igual que nunca se va a terminar el debate de qué es arte y qué no es arte, dependiendo quién hable, dependiendo quién opine, desde dónde, si desde la academia, si desde el público, si desde el punto de vista del artista, si desde el punto de vista de las editoriales o en el caso de arte pictórico, por ejemplo, de los curadores, de la crítica. Cada quien tiene una opinión distinta. Pero nosotros, cuando nos referimos a los clásicos literarios, pues sí que tenemos en mente una colección de libros casi siempre viejos o anteriores a nuestra época, y bueno, nosotros como escritores obviamente nuestro sueño es convertirnos en un clásico. ¿Qué es lo que hace que un libro se vuelva un clásico? Bueno, de nuevo, si ustedes buscan en internet encontrarán muchísimas opiniones. Los grandes escritores y académicos han dado sus propias definiciones, pero de lo que yo he leído y de lo que yo considero, les puedo dar mi punto de vista. Yo creo que un libro se vuelve clásico en primera porque pasa la prueba del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los años, a través de las décadas y a través de los siglos sigue siendo válido, sigue considerándose que tiene algo que aportar a un lector de diferentes épocas. Por ejemplo, Shakespeare tiene más de 5 siglos y sigue considerándose valioso hoy porque sigue teniendo algo que decir. La Biblia como obra literaria, se han hecho 1000 interpretaciones al respecto, más allá de la historia y más allá de si son creyentes o no. A nivel literario se han hecho muchísimas interpretaciones. La poesía de muchos poetas, pero por ejemplo tomamos a Pablo Neruda, a lo largo de las décadas lo seguimos leyendo hoy y nos sigue diciendo algo acerca de nosotros mismos, acerca de la humanidad, acerca de la época en la que estaba el autor, acerca del autor mismo, ¿no? Entonces es una obra que va más allá de su tiempo, que trasciende en el tiempo. A nivel pictórico podríamos decir, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh. ¿Por qué es un clásico? Porque hoy nos sigue emocionando, porque los trazos nos siguen diciendo algo, porque nos sigue siendo algo que nos sigue expresando, que nos sigue haciendo vibrar. Claro, hay un punto de vista emocional en lo que yo les estoy hablando, pero también hay un punto de vista de estudio, de calidad, de puntos de vista de críticos y académicos que lo estudian y que también consideran que trasciende el paso del tiempo. ¿Y por qué trasciende el paso del tiempo más allá de lo emocional? Porque tiene una técnica o una propuesta que en su momento era novedosa y que aún hoy nos sigue pareciendo que tiene algo que decir, ¿no? Entonces podríamos decir que tal vez hoy nadie va a escribir como Shakespeare, porque ya lo hizo Shakespeare y porque hoy ya no hablamos así, ya no escribimos así, pero en su momento eso era algo nuevo, era una manera de contar las historias diferente. Entonces también tiene algo que ver con ser un pionero en el género, con aportar una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Borges, que también ya serán considerados sin duda clásicos o ya son considerados clásicos, aunque no ha pasado tanto tiempo, ¿no? O por ejemplo, nos vamos más atrás, Víctor Hugo, Los Miserables. Tal vez hoy ya nadie escribe como Víctor Hugo, tal vez hoy ya nadie pasaría 80 páginas describiendo una guerra solo para llegar a un punto pequeñísimo de una escena que Víctor Hugo quiere contar, y para eso nos da un antecedente de 80 páginas. Tal vez hoy los lectores no tendrían la paciencia de leer esto en una obra moderna, pero en un clásico sí, porque la expresividad que tenía Víctor Hugo, que tiene Víctor Hugo en su obra, era algo que no existía. Es en inglés sería un staple, un ejemplo, es un ejemplo de su género, o sea que después se dice que es victorugiano, ¿no? O que algo es cortasariano, seguro no se dice victorugiano, pero bueno, que algo es cortasariano, que algo es borgiano, porque acaba siendo un género en sí mismo, acaba teniendo características tan propias, tan específicas y tan nuevas para su momento, que acaba volviéndose
el ejemplo de su género. ¿Por qué si hoy en día alguien escribe un cuento copiando a Borges no se va a volver un clásico? Porque Borges ya lo hizo primero, ¿no? Entonces, si hoy tú lees Los Miserables, te sigue diciendo algo acerca de la humanidad, aunque esto esté hablando de algo que pasó en 1800 o a finales del siglo XIX, hoy te sigue diciendo algo acerca de... Pásale, chaparrito, de la miseria humana, acerca de la guerra, acerca del amor, acerca de la lealtad, acerca de la justicia, acerca de los ideales humanos. Entonces, como te sigue moviendo hoy, eso quiere decir que pasó la prueba del tiempo, que incluso en un estilo que tal vez tú ya no usarías hoy o que ya no se usa comúnmente hoy, la obra, por su fondo, por su estilo literario y por la calidad que tiene en general, sigue diciéndote algo. Entonces yo diría eso, que la obra clásica trasciende el tiempo, que tiene una calidad innegable y que nos sigue moviendo tanto a nivel intelectual como a nivel emocional a diferentes grados. ¿Cómo volverse un clásico? Bueno, eso es imposible de saber. Obviamente tenemos que rebuscar nuestro estilo personal, por eso siempre les digo que copiar a los demás, que tratar de dar gusto a la gente tratando de seguir modas, nunca nos va a convertir ni en clásicos y más allá, que eso es muy ambicioso. Y tal vez ni siquiera nos enteraríamos estando vivos de que somos clásicos. La mayor parte de los clásicos no se enteraron de que se convirtieron en clásicos porque murieron antes, porque para considerar que algo es un clásico, como les digo, tiene que existir el paso del tiempo. Y sin embargo existe, a veces vemos en los cintillos de los libros o en las críticas de los libros que algún crítico dice instant classic, clásico instantáneo. ¿Qué quiere decir? Que me parece que tiene todas las características para convertirse en un clásico en el futuro. Por ejemplo, hoy ya se dice que Harry Potter es un clásico de la literatura juvenil. Aunque esto rompería ciertas reglas de lo que se juzga o no clásico, podríamos decir que es posible que así sea. ¿Por qué? Porque inventó un género nuevo, porque hizo que millones de gentes volvieran a leer, gentes que tal vez no tenían un tipo de literatura específico para ellos, aunque eso también lo va a discutir mucha gente, que por qué se necesita un género específico de la literatura juvenil si antes los jóvenes leían lo que existía, pero eso quiere decir que Harry Potter reinventó un género y que ahora es un género en sí mismo, ¿no? Que ahora lo que se haga en ese tema o lo que se haga de esa manera siempre usa como referente a Harry Potter, ¿no? No podemos no mencionar a Harry Potter cuando mencionamos la nueva ola de literatura juvenil. Entonces probablemente sí va a ser un clásico o ya es un clásico instantáneo. Entonces, como les digo, no hay una manera de predecir que se va a convertir en clásico y por eso hay que escribir para nosotros mismos a medida que más nos alimentemos de otros libros, porque la gente que escribió clásicos no crean que partió de la nada, ¿no? No partió de su idea original y ya. Partió de seguramente vivir en su época, pero vivir integrado en su época, que quiere decir enterado de lo que está ocurriendo, consumiendo los productos culturales de su época, consumiendo las noticias, consumiendo el arte, leyendo a los clásicos anteriores y alimentándose de todo esto para saber qué es lo que no existe todavía, cómo vas a generar algo nuevo. Y para que algo sea nuevo y pueda entrar siquiera en esta competencia, entre comillas, porque no es competencia, tiene que estar aportando una cosa nueva. Para aportar una cosa nueva tenemos que saber qué se ha hecho antes. Siempre estamos subiéndonos en los hombros de los gigantes, ¿no? Siempre empezamos ya en una historia donde tenemos una trayectoria atrás de otros que han hecho cosas antes que nosotros, pero el arte va evolucionando, la literatura va evolucionando, se va moviendo y siempre se pueden estar produciendo cosas que tienen algún punto, ¿no? La última característica que yo pondría de algo que se convierte en un clásico es que habla mucho de su época, de la época en la que fue creado y sin embargo esto no hace que se limite a su época. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Fahrenheit 451. Bueno, para la época en que fue escrito, estaba soñando Ray Bradbury con cierto tipo de tecnologías y con un tipo de distopia que tal vez hoy nos parece ingenua o tal vez hoy decimos, bueno, pero esa tecnología ya la sobrepasamos por mucho o el mundo no se fue para allá o esto no ha ocurrido así. Y sin embargo, en su época era algo novedoso, pero además cuando nos hablan de un mundo en donde la literatura va a dejar de existir y por lo tanto las emociones o el debate o las distintas opiniones van a dejar de existir, hoy, aunque se nos presente en un estilo que nos parece anticuado o con una tecnología en su narrativa que nos parece anticuada,
la base de la historia, la esencia de la historia y la manera en que está contada nos sigue moviendo, sigue conectando con partes humanas. Entonces creo que una obra que se convierte en un clásico conecta con lo que nos hace humanos a todos en todas las épocas y en todos los lugares, ¿no? Tú puedes leer Los Miserables sin haber estado en Francia, sin saber historia francesa y conectar con el tema de la miseria humana en todos sus niveles. Tú puedes leer Hamlet y puedes conectar con esos sentimientos de venganza, de traición, de miedo, de lealtad, de todas maneras, aunque no seas un príncipe danés, ¿no? de hace siglos, y tú puedes ver, no voy a decir la Mona Lisa, pero vamos a decir la Capilla Sixtina, y aunque no seas religioso, y aunque nunca hayas estado en contacto con esas cosas a nivel creencia y religiosa, tú puedes ver eso y puedes entender por qué es importante, ¿no? Hay una conexión con lo más universal que nos hace humanos y con lo más particular que nos hace humanos, y eso hace que estas obras trasciendan el tiempo. Espero que esto haya contestado algunas de las preguntas que tengan al respecto de qué hace un clásico. ¿Por qué a veces nos parece tedioso leer a los clásicos? Pues justamente por eso, porque muchas veces los clásicos son un ejemplo de su época, están mostrando su época. Entonces, igual que Los Miserables muestran su época en cuanto a la época en la que está escrita, en la que está basada la trama, también muestra su época en cuanto a que es romanticismo francés, ¿no? Entonces es una manera de escribir que tal vez hoy nos parece tediosa porque ya hemos evolucionado, porque somos otro tipo de lectores, porque se nos ha ofrecido otro tipo de ritmo, otro tipo de narrativa, porque tenemos otros medios a nuestro alrededor que nos obligan a estar así, y tal vez ya no tenemos la paciencia para leer eso. Eso no está mal, los lectores van cambiando y van evolucionando, pero por eso a veces decimos, ay, los clásicos, qué tedio, la Ilíada, la Odisea. ¿Por qué la Odisea es un clásico? Bueno, de la Odisea nace todo el tema de el viaje del héroe, ¿no? Es la primera persona, es el primer autor que asentó este tipo de historia, este tipo de epopeya de una persona que sale de viaje a un conocimiento de sí mismo, tiene distintas aventuras, ya sea internas o externas, y luego vuelve el hijo pródigo con este aprendizaje. De la Odisea están basadas innumerables historias. Les diría que muchísimas de las películas que vemos, de los libros que leemos, están basadas en este modelo de la Odisea. Es un clásico porque si hoy tú lo lees, tal vez tienes que prepararte un poco más, tal vez tienes que leer un poco de contexto, tal vez tienes que tomarte tu tiempo para leerlo y entender desde dónde está escrito, por qué usa el lenguaje que usa, por qué usa el tipo de ritmo que usa, la puntuación que usa, pero después vas a entender por qué trasciende el tiempo. Hay algo ahí que sabes que es importante, que te está hablando del alma humana, de la naturaleza humana, de la naturaleza del mundo, de la existencia. Eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos pronto por aquí.